Ok, bienvenidos entonces a la sesión 3, cálculo y análisis 2. Vamos entonces a trabajar ejercicios de sucesiones que el profe me pidió, sobre todo algunos aspectos. Eh, em, yo no quise realmente resolver ejercicios como el cálculo del límite de una sucesión por cálculo de límite, porque yo digo, ustedes en teoría, saben resolver límites al infinito. Los límites de una sucesión se resuelve igual que los límites al infinito. Igual, 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 igual. O sea, son detalles, pero micro, muchachos, micro. Sin embargo, el profe sí me pidió que fortalezcamos o repasemos esas cosas, ¿verdad? Entonces me parece oportuno. Entonces, cuando usted le dicen que determine si la sucesión es convergente o divergente y que además le dice calcule su límite, no tenés que hacerlo por definición formal, porque no le dice pruebe. Si le dice pruebe o demuestre, sí lo tiene que hacer por definición formal. Hágame el favor. Pero si es un determine, es solo aplicar el límite. Entonces, bueno, un límite cuando n tiende a infinito del logaritmo en base b de n sobre n. Claramente, ¿verdad? El b tiene que estar definido, o sea, tiene que comprender distinto de 1 y mayor que 0, etcétera, ¿verdad? Porque si no, entre los logaritmos no se define la base, ¿verdad? ¿Por qué distinto de 1? Porque si fuera 1, pues siempre es 1, 1, 1, 1, ¿verdad? No tiene sentido. Ok. Eh, esto es la forma indefinida, ¿verdad? O cómo uno hace eso en cálculo. Usted aplica logaritmo en base b de infinito sobre infinito y el logaritmo de lo que sea de infinito es de infinito, ¿verdad? Entonces, esto pues, esto no es igual a nada, esto es una forma indeterminada. Forma indeterminada, infinito entre infinito. Entonces, muchachos, ¿qué aprendimos en cálculo 1 cuando usted tiene infinito entre infinito? L'Hopital, pero es sin sofá. Entonces, usted solo puede aplicar L'Hopital, y esto es lo importante, espero que Marco se los haya explicado, pero vuelvo a hacer hincapié sobre esto. Usted solo puede aplicar L'Hopital sobre funciones de variable real. Estas funciones son en variable discreta. Es más, son en variable natural, o sea, discreta y positiva. Entonces, como usted solo puede aplicar L'Hopital sobre una función en variable real, entonces usted tiene que decir, bueno, sea f de x igual al logaritmo en base b de x sobre x. Y entonces, es claro que, muchas gracias. Es claro que cuando yo tomo el natural, pues coincide con, con mi sucesión. Entonces, teniendo usted eso en cuenta, usted dice, ok, límite cuando x tiende a infinito del logaritmo en base b de x sobre x, aplico entonces L'Hopital, ¿no? L'Hopital. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo? Es 1 sobre x multiplicado por el logaritmo natural de la base. Sobre, y la derivada de x es 1. Entonces, como siempre, me dice, porque aplico L'Hopital, pero olvido el límite. Límite cuando x tiende a infinito. Y entonces, ¿esto cuánto da? Bueno, eso es igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x logaritmo natural de b. Y eso es 1 sobre infinito, o sea, 0, ¿verdad? Porque el logaritmo natural de b es una constante, entonces esto da 0. Por lo tanto, entonces el logaritmo en base b de n sobre n converge a 0 cuando n converge a infinito. Entonces, he calculado el límite en variable real y concluyo que en variable discreta tiene que tener la misma tendencia. ¿Dudas? Pero no me bien. Bien. Entonces, ejercicio 2.
igual determine si la sucesión converge o no. A sub n igual a 1 sobre n cuadrado por el seno de 1 sobre n. Ujú. Bueno, muchachos, entonces el problema es que si yo calculo el límite de una vez, 1 sobre n cuadrado por el seno de 1 sobre n, eso sería, vamos a ver, ah, no, pero da de una vez, porque ese seno de 0, que es 0. Así, eso da 0. ¿Verdad, Willas? O estoy Sí, haciendo algo. sí, 1 Sí, entre n porque cuadrado da 0 y seno de 1 entre n también da 0, seno de 0 queda 0. O sea, todo Sí, esto da sí, o 0. sea, en realidad es directo. Es que yo, digamos, voy a comentárselos. Yo lo hice por encaje, porque, no sé, porque se me ocurrió hacerlo por encaje. Ah, claro, es que el límite era al revés. Esto es n. Sí, sí, sí. Es seno de n. Ahora sí. Tengo que arreglarlo, Willas. Sí, porque si no es altamente trivial el resultado. Entonces, este da 0 y eh, no tengo forma de saberlo, ¿verdad? No tengo forma de saberlo. De hecho, no existe, el límite no existe, ¿verdad? Sin embargo, espero no estarlas cagando, Willas. Sin embargo, usted dice, bueno, el seno de n está acotado por qué valores, Willas. de menos 1 1 y y 1. 1. Claro, entonces, y luego usted dice, ahora le multiplicaré 1 sobre n cuadrado a ambos lados, ¿verdad? Ah, pero si le multiplico esa vaina, no, porque le estoy multiplicando algo positivo, entonces no importa, ¿verdad? Acuérdense que cuando usted multiplica por algo positivo, no me cambia las desigualdades. Esa es la justificación. Es igual que como, por ejemplo, cuando usted aplica a ambos lados una función. Cuando usted cambia, es cuando la función que estás aplicando es decreciente, ¿de acuerdo? Y luego entonces aplica el límite. Límite cuando n tiende a infinito de esto de acá es 0, que digamos 0 por la izquierda, pero sigue siendo 0. Y límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n cuadrado de 0 por la derecha, pero sigue siendo, digamos, 0. Entonces, por teorema del encaje, el límite cuando n tiende a infinito de seno de n sobre n cuadrado es igual a 0. Ujú. De hecho, me parece oportuno mencionárselos, muchachos, que usted podía saber que daba 0, porque no sé si tienen ese resultado, lo voy a escribir por aquí. em, Se puede probar, si no lo ha hecho, pruébelo, no es tampoco tan difícil, que si xn y yn son sucesiones, sucesiones, tales que xn converge a 0, yn es acotada. Entonces,
¿Qué puedo concluir? Que el producto da ¿cuánto? Bueno, no da nada, converge a Da cero. 0. Ujú. ¿Sí lo probaron, Willas, en clases o nada más lo mencionaron? No, ninguna de las dos, pero sí sale como, es muy intuitivo. Igual me parece que esto es en variable real, lo tuvieron que probar. Si usted tiene, bueno, no, imposible. Sí, si usted tiene una función acotada y tiene una función de manera que su límite converja a cero, entonces a la hora de hacer el producto, su límite también va a dar cero, ¿verdad? A lo que converja, ¿verdad? Solo con el cero, eso sí es importante, no sirve con cualquier número. O sea, si yo digo, este converge a 1 y esta es acotada, entonces el producto converge a 1, eso es falso. Solo con el cero funciona. ¿Por qué? Porque si es acotada, entonces esto yo lo puedo cambiar por el valor al que esté más acotado y cero por cualquier cosa cero, ¿verdad? O sea, esa es la ventaja. ¿Por qué la ventaja? Porque esto no da infinito. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, pruébelo, digamos. Si tiene dudas, me pregunta, pero pruebe el resultado, no es tan trivial. Podrían probarlo como para calentar, muchachos. O sea, en el sentido de para darle eh, em, practicidad a la hora de escribir el límite, por definición. Entonces, o sea, no es que usted dice, claro, mae, esto da cero y cero por cualquier cosa, cero y ya. No, tenés que hacerlo por definición de delta epsilon. Perdón, n epsilon, ¿verdad? Ok, bien. ¿Dudas, Willas? Hasta el momento todo bien, Armando. Perfecto. El siguiente ejercicio altamente importante que me pidió el profe que le diera énfasis, altamente importante. Que entonces calculemos su límite. Límite cuando n tiende a infinito de 1 más 2 sobre 3 a la n a la 3n. Eso es igual, bueno, si evaluamos 1 más 2 sobre 3n, esto converge, lo voy a poner en otro color, esto converge, bueno, converge, esto da infinito, esto converge a 0, y entonces esto es forma indefinida, forma indeterminada, perdón, 1 a la infinito. A ver, a ver, a ver. A ver, Willas, a ver. Ay, Miguel. Ay. ¿Qué hago cuando usted tiene forma indeterminada 1 a la infinito? O sea, esto es de aplicarle el e elevado al in de 1 sobre infinito y sacar ¿Y esto. para qué Ujú. hago eso? ¿Cómo cambio? O sea, ¿qué gano con cambiar eso? Puedo utilizar alguna de las propiedades del L'Hopital para cancelar arriba y abajo. Que es que usted, cuando usted tiene 1 a la infinito, eso huele al hospital a diestra y siniestra, muchachos. Eso es aplicar el hospital. Usted tiene que aplicar el hospital, ¿verdad? Y es que esto es importante, muchachos, porque de hecho, digamos, esto es muy diferente a esto incluso. ¿Cuánto da este límite, Willas? Con solo verlo. Esto no es igual, Willas. No es igual.
¿Cuánto es el Porque ese límite? daría 1. Sí, no sabe por qué da 1 o sí da 1. ¿Todo les queda Sí, sí, claro? da 1, porque 1 elevado a cualquier exponente va a seguir dando 1. Ok, ¿y por qué esa lógica no aplica aquí, Andy? Ok, ahí, híjole, espérate para ver, pero no, la verdad no sabría decir de ahí, porque Es no aplica. porque esto no es 1, esto tiende a 1, esa es la diferencia. Una cosa es ser un valor y otra cosa es tender a un valor. Y eso es lo que a mí me interesa, muchachos, que cuando escribimos forma indeterminada, no es que esto es mágicamente 1 y esto es mágicamente infinito. Ambos valores tienden. Esa es la diferencia. Esto es 1 y 1 lo que sea. Eso entonces no es forma indeterminada de nada. No es que esto tiende a 1 al infinito. Esto es 1 a lo que sea. Eso es 1. ¿Claros con esa diferencia, Willas? Es incluso, por ejemplo, si usted, bueno, de hecho, si usted tiene esta función, qué sé yo, esto da 0. ¿Todos saben eso o no saben eso? Cero a la Sí, porque 0 al infinito es 1, 0, ¿verdad? exacto. Sí saben eso, ¿verdad, Willas? Sí, Digamos, 0 porque primero hacemos que 1 sobre n tienda a 0 ujú. y después aplicamos lo que se iba a decir, que 0 al infinito es 0. Claro, claro, eso es. Entonces, 0 al infinito no es ninguna forma indefinida, ¿verdad? Como infinito a la 0 sí, ¿verdad? Entonces, esos son como detallitos. Pero bueno, no importa, me estoy desviando. Ok, Willas, entonces aplicamos límite cuando n tiende a infinito del exponencial del logaritmo natural de 1 más 2 sobre 3n a la 3n. ¿Ok? Y entonces usted, por propiedades del logaritmo y propiedades del límite, usted le va a quedar el exponente de quién? De 3n por el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de 1 más 2 sobre 13. Entonces tengo que, no, perdónenme 20 veces. Yo saqué el 3n y no lo puedo sacar del límite. Ahora sí. Entonces, usted, esta cuestión, el logaritmo de 1 es 0, entonces me va a quedar infinito por 0, ¿no? Entonces trabajemos con f de x igual a 3x por el logaritmo natural de 1 más 2 sobre 3x. ¿Por qué? Porque entonces si yo aplico este límite, entonces es de la forma infinito por 0, forma indeterminada, infinito por 0. Y entonces esto es igual al límite cuando x tiende. Acuérdense que el truco para anular esa indeterminación es reescribirlo como otra indeterminación. Como infinito sobre infinito o 0 entre 0. Y listo, ¿verdad? Porque entonces ya puedo aplicar L'Hopital. Le damos gracias al Señor. Eh, límite cuando x tiende a infinito de 1, perdón, 1 sobre 1 más 2 sobre 3x sobre, y esto va a ser menos 1/3 de x al cuadrado, ¿cierto? Y este límite, a ver, ¿de dónde me saqué este número? Ah, claro, ¿qué me faltó, Willas? Ah, Ley de la cadena, esto te iba a mencionar gracias, Miguel, ahorita. por eso me levantó la manita. Sí, pi. Sí, 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 yo decía, qué raro, ¿qué me falta? Regla de la cadena, la derivada de 2 sobre 3x es menos 2 sobre 3x cuadrado. Entonces esto me va a simplificar mucho porque este mae se cancela con este mae, el menos se cancela con este menos,
Y entonces eso va a ser igual a el límite cuando n tiende, perdón, cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De 2 sobre 1 más 2 sobre 3x. Esto da 0 y entonces eso da 2. Entonces, si el límite da 2, el límite original es exponente de esta vaina. Por lo tanto, ¿cuál era el original? 1 más 2 sobre 3n elevado a la 3n converge a e a la 2 cuando n tiende a infinito. ¿Dudas, Wills? Entonces, ahí estaba el truco, ¿verdad? 1 al infinito, acuérdense que es por L'Hopital. Les pido por favor que lo recuerden. Una pregunta. Adelante, Miguel. Esto se me ocurrió algo, ¿verdad? Pero no sé si podría aplicar, ¿verdad? Por ejemplo, yo utilizo, ¿puedes subir un toque? Ajá. Es para rayar algo. Ah, ya lo rayé y ya lo borro. Entonces, este 3, puedo hacer un cambio de variable por 3n igual a u y u tiende a infinito. Y ahí creo que hay una fórmula que sale directamente. Entonces sería como u tiende a infinito, entonces esto quedaría 3 elevado a la 2. Eso está correcto, porque este 2 coincide, no es casualidad, no es para nada casualidad. Es exactamente, creo que, es que no me acuerdo, digamos, si yo tengo esto, sí que es cierto que eso es e a la b, pero recuerdo que había otras vainas, digamos, si aquí había un a o si aquí había una c, ¿verdad? Em, Se las voy a buscar. Denme 2 segundos, muchachos, porque sé que esto lo tengo en un portafolio. Denme dos segundos, ya se lo busco. Ajá, entonces la fórmula dice, si usted tiene 1 más, espérense que no traje la tabla. Si usted tiene 1 más, esto está bien y así, o era el al revés de así, era al revés de así. Un momento, muchachos, me está dando una embolia total. Límite de AB. Ujú, ujú. Es el límite altamente funcional porque si logras ver, de hecho es muy típico, muchachos, que si usted tiene n más 1 sobre n, entonces, digamos, elevado a la n, vos transformas esto como 1 sobre n a la n, y entonces usted se da cuenta que eso da e. Entonces esto es lo mismo que esto. Entonces muy típico, aplicas, digamos, división de polinomios y llegas a eso. Entonces es muy práctico esa fórmula. Gracias, Miguel, por comentarlo. Ok. 2 segundos, Willas, que se me está haciendo aquí un enredo para guardar. Vamos a hacer otro ejercicio, claro que sí. Porque aquí no estamos para perder el tiempo. Ok, me parece oportuno el siguiente que les voy a poner, porque va en una estrecha relación en el sentido de tentación del diablo cuando usted tiene infinitas cosas sobre un límite. Calcule el límite cuando n tiende a infinito de raíz de 2 por raíz cuarta de 2
por raíz octava de 2, por etcétera. Adelante, Miguel. Ese yo creo que Marco lo había hecho en clases, para que sepas. Entonces ya no lo hago con ustedes. Ese era de aplicar se me olvidó esta cosa, logaritmo natural Ah, y ¿verdad? separarlo en sumas y después de utilizarlo un medio multiplicado por el in de 2 más un cuarto multiplicado y utilizar la progresión geométrica. Con logaritmo. ¿Sí, Pi? Logaritmo natural. No, pero es que a mí me sale directo porque yo digo, esto es lo mismo que 2 a la 1/2 por 2 a la 1/4 por 2 a la 1/8, etcétera. Y luego esto es lo mismo por propiedades de los exponentes. 2 elevado a la que a 1/2 más 1/4 más 1/8 más etcétera hasta 1 sobre 2 a la n. Y ahí entonces estaría, porque yo saco entonces 1/2 y ahí me va a quedar 1 más 1/2 más 1/4 más etcétera 1 sobre 2 a la, perdón, es que aquí esto no es 2n, es 2 a la n. ¿Verdad? Y entonces ahora sí, esto yo digo, ok, yo lo que tengo es el límite cuando n tiende a infinito de 1/2 de las, perdón, 2 elevado a la 1/2 de la suma desde igual 1 hasta n de quién? De 1 sobre 2i. Perdón, hasta n. Momento, momento. Este va aquí. Si empiezo en 1, 2 solo 1 es 1, no me sirve. Entonces aquí pongo -1, sí. Ahora sí. ¿Lo ves? Y entonces no estoy aplicando ningún logaritmo, porque entonces de aquí yo tengo que calcular este límite. Pero esto en efecto es una suma geométrica. Eso da, bueno, lo voy a hacer sin el límite. Eso da, la razón es 1/2, entonces es 1 menos 1/2 multiplicado por el primer valor, que sería 1. Entonces 1 multiplicado por 1 y 1/2 a la n. Entonces si usted aplica el límite, ¿no? Bueno, antes de aplicar el límite podemos ver que esto da 1/2. Entonces dividido entre 1/2 es lo mismo que 2 multiplicado por ¿quién? Por 1 más 1/2 a la n. Y ahora sí, si yo aplico el límite, sería, esto da 0, te da 2. Entonces el límite original, la sucesión, converge. ¿A quién? A 2 por 1/2 por 2. Porque acabo de calcular que este límite da 2. O sea, da 2. Así lo hizo Marco. ¿Cómo lo hizo, Miguel? No, pero lo hizo con logaritmos. ¿Y a o dónde? Desde aquí. Desde el principio prácticamente utilizó directamente la definición de logaritmos. O sea, e elevado a la i, todo eso. Bien recuerdo. Inclusive lo hicimos en la clase de la clase 1 de semana 2. No, clase 1 de semana 3. E elevado a toda esta vaina. Y el logaritmo se para en sumas. Y entonces toma la suma del logaritmo. Aquí está el ejercicio 5. Sí. Sí, pero De, de, cómo haces para calcular el límite de la suma del logaritmo? él utiliza, él hace o sea, lo primero que hace directamente, perdón, no era elevado a eso, sino que aplica O lo sea, usted que dice, es esto es in, igual a A, esto es igual ajá, a A, y entonces aplico el logaritmo natural a ambos lados. también, es que él hizo directamente esto, o sea, aplicó
in de ambos lados de la igualdad, ¿verdad? Tenemos a n es igual a todo esto. Y después de eso, aplicó in a ambos lados y utilizó el límite, ajá, después de todo eso se utiliza el límite. Está en ese, Ah, bueno, porque le queda logaritmo natural de 2 a todo mundo, claro. Entonces saca logaritmo natural de 2 a ambos lados. Sí, 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 sí. Bueno, esa es otra forma. Diga, no la había visto con esa forma, pero sí, 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 sí. Ya lo vi. Gracias, Miguel. Bueno, ya tienen otra forma, Willis. Fue vacilón, Marco no me dijo nada. Yo les puse esto como, pareció interesante. Pero sí les traigo otra también de sumas infinitas que me parece también oportuna. De hecho, la podemos hacer de una vez. Este es el ejercicio 25. Ejercicio 25 de la práctica. Entonces definimos xn igual a 1 sobre n cuadrado más 2 sobre n cuadrado más etcétera más n sobre n cuadrado. Ujú. Entonces, muchachos, primero calcule convergencia, calcule su límite y pruébelo por definición formal. Entonces, tentación de Satanás, ¿cuál es? Usted dice, ok, esto da 0. Este da 0. Y este da 0. Conclusión, 0. No, Willas, ¿por qué no se puede hacer? porque está el infinito, hay una suma infinita, ¿verdad? O sea, hay un montón de términos que no estoy viendo. Y cuando se involucra el infinito, pasan cosas raras. Es que no es solo porque ocurran cosas, claro, sí, sí es cierto que ocurren cosas raras, pero entonces, ¿dónde está la verdadera forma indefinida? Esto es 0 más 0 más 0, ¿cuántas veces? Infinita de veces, o sea, cero Es por que infinito. ese es el punto, entonces eso es 0 por infinito, si lo quieren ver de alguna manera, ¿me entienden? Eso es una forma indeterminada. Ujú. Sí, incluso si ustedes ven, todo lo puedo hacer. Y entonces también esto se transforma en infinito sobre infinito. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, sí se ve. Y entonces podríamos de hecho ponerlo también en forma indefinida, infinito entre infinito. Cualquiera de las dos son análogas, porque acuérdense que una implica la otra, ¿verdad? Entonces, Willas, no sé por qué estoy borrando esto, si otra vez lo voy a tener que volver a escribir, pero bueno. El límite cuando yo seguía escribiendo, seguía borrando, que era lo peor. 1 más 2 hasta n sobre n cuadrado. Pero si yo sumo 1 más 2 hasta n, ¿qué me dice Gauss? ¿Qué es eso? Esto es 2n más 1 entre 2. 2n más 1 entre 2. N por n más 1 entre 2. Ajá, ajá. N por n más 1 entre 2. ¿A todos les queda claro, Willas, que ahí se forma la suma gaussiana? Y Sí, entonces, todo bien. genial. Límite cuando n tiende a infinito de n al cuadrado más n sobre 2n cuadrado. ¿Cuánto da este límite con solo verlo? Un medio. Un medio, ¿verdad? Acuérdense que cuando usted tiene polinomio versus polinomio de mismo grado, usted nada más tiene que escribir los coeficientes con solo verlo. Entonces, lo que parecía que daba 0, en realidad da un medio.
Interesante, ¿ah? ¿Dudas? Ah, bueno, no duda nada. Hay que probarlo por definición formal, ¿verdad? Bueno, esta parte usted puede reescribir, puede ver que usted puede decir xn igual a 1 sobre n cuadrado hasta n sobre n cuadrado. Y si usted tiene esta otra, usted puede concluir ambas son iguales. ¿Verdad? Por artificios algebraicos. Entonces vamos a trabajar con esta. Entonces, si yo trabajo con esta y logro probar que esta converge a un medio, como esta es igual a esta, pues entonces esta converge a un medio. Entonces, por definición formal, ¿qué tenemos que demostrar? Para todo epsilon mayor que 0, existirá un n mayúscula que pertenece a los naturales, de manera que la diferencia entre esta vaina con el límite que yo conjeturo que es al que converge es menor que epsilon para todo n mayor o igual que el n que yo me he encontrado. Esa es la definición formal. Entonces, acuérdense del borrador, parto de aquí a ver a qué llego. Entonces, bueno, antes de eso, de hecho, yo podría, ¿qué podría hacer, Willas? Un momento. Este, yo puedo sacar n factor común, ¿lo ven? Si yo saco n factor común, aquí me va a quedar n, aquí un 1. Entonces voy a trabajar más bien con ese, porque me va a simplificar los cálculos. ¿A todos les quedó claro, Willas? Sí, lo que hizo fue una simplificación ahí. Ajá, ajá. Aquí, de hecho, lo voy a dejar en evidencia aquí escrito el límite cuando n tiende a infinito de n por n más 1 sobre n 2n. Y listo. Entonces, ese es el límite que vamos a calcular de acá. Entonces, 2n más 2 menos 2n sobre 2. Esa diferencia necesito que sea menor que epsilon. Eso me va a quedar que 2 sobre 2 es menor que epsilon. Ay, ¿por qué así? Ah, es que es 2n. Sí. Perdón. Y entonces eso es igual a 1 sobre n, que el valor absoluto es simplemente 1 sobre n, y entonces de aquí obtengo que 1 sobre epsilon va a ser menor que n. Entonces basta tomar n igual a la función techito del epsilon que yo medí más 1. Entonces, ¿cómo iniciaría la prueba? Usted dice prueba. Sea epsilon mayor que 0, luego tome n igual a 1 sobre epsilon en función techito más 1, y así esta vaina de acá es esta vaina de acá, que lo puedo acotar por 1 sobre n mayúscula. Perdón, Willas, tengo que aclarar para todo n mayor o igual que n grande, que esto es igual a 1 sobre, perdón, valor absoluto de 1 sobre función techito de 1 sobre epsilon más 1, y lo puedo acotar por función techito de 1 sobre epsilon, y entonces eso me va a quedar igual a epsilon. Ujú. Y listo, ya lo probaste. ¿Dudas?
Todo súper bien por el momento. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿verdad? Este es el famoso borrador. Que igual, digamos, muchachos, ahora lo estamos discutiendo en un curso, ¿verdad? No sé el profe Marco cómo es si solo les escribe en el borrador. ¿Él les ha transmitido algo? No, muy purista, yo solo le hubiera puesto, solo le hubiera pedido esto. Esto me estaría sobrando. Sí, yo. Si usted solo me pone esto, yo le bajo un punto por formalidad. O 0.1, una cosa así. ¿Verdad? Porque le faltó escribirlo como se tiene que escribir. ¿Verdad? Pero digamos que me parece también correcto pedirle los dos como para ver que esto no es sacado de la manga. ¿Ok? Más porque ustedes son docentes, ustedes tienen que enseñar de dónde salen las cosas. No puede ser que las cosas sean por magia. ¿Verdad? Ok. Dudas, muchachos. Bien. Entonces, vamos a hacer ejercicio número 6, ejercicio súper corto, pero me parece oportuno. Considere a sub n sucesión tal que el valor absoluto de a sub n converge a cero. Pruebe, adivine, que a sub n también converge a cero. Entonces es súper sencillo, muchachos, ¿verdad? Vamos a darnos un epsilon. Y por hipótesis, como esto menos cero en valor absoluto es menor que epsilon por hipótesis, esto es la hipótesis. Ujú. Bueno, esto es igual que el valor absoluto del valor absoluto de a sub n. No estoy tomando norma, estoy tomando el valor absoluto, el valor absoluto. Eso es el valor absoluto de a sub n. ¿Y qué pasa si yo logro probar que basta tomar n que depende del epsilon de la hipótesis, o sea, del que funciona aquí, y entonces esto, listo, con esto ya lo probás. ¿Se entiende, Willis? O sea, estoy aplicando un doble valor absoluto, entonces ya sale. ¿Qué significa que esto sea menor que epsilon? Significa que a sub n converge a epsilon, a cero. Entonces, en realidad, era solo escribir la hipótesis y usted veía que la implicación salía inmediata. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Sí, la verdad se veía un poco más difícil de lo que era. Sí, ¿verdad? Pero no, en realidad, aunque usted lo escribiera, digamos, formalmente usted escribe la hipótesis, usted dice, esto de acá se cumple para cualquier epsilon se cumple esto. Existirá un n que dependa de ese epsilon, tal que se cumple esto. Y entonces se cumple además, se cumple también para epsilon. Y por eso entonces yo le digo, basta tomar este n igual a este otro. El n que depende del epsilon tiene que ser igual al n que depende. O sea, igual, 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 igual. Porque uno automáticamente implica el otro. Ok, muchachos, dudas. Bien.
Vamos a finalizar con un ejercicio de sumas superiores e inferiores, ¿verdad? Digamos, en la tutoría de hoy quise abarcarla más en sucesiones que me pidió el profe. em, más que todo por el quiz. Pero sí vamos a hacer, aunque sea, digamos, las primeras partes elementales de sumas superiores e inferiores. Entonces, considere la función 1 más 2x. Ujú. Entonces, si yo me doy una partición de mi intervalo, no, perdón, no es escribir, si es una partición y además regular, ¿qué significa que sea regular? Entre todas las términos de la partición está como la misma distancia, por decirlo así. Ajá, ¿cómo se llama eso, Andy? ¿No recuerdas? En términos, Uniformidad. ¿Cómo dijeron? La norma, sí dijeron. El mesh. Esto, ¿verdad, Willis? Digamos, esto le voy a poner diferencial para todo x, no sé, xy menos xy, para todo y en realidad. ¿Verdad? Esto siempre va a ser igual a cualquiera. Siempre, siempre es igual. Ujú. Entonces, la norma, acuérdense que es el valor más grande. Entonces, si siempre es igual, entonces eso significa que sea partición regular. Entonces, calcule la suma inferior y la suma superior. Y con eso calcule, si ya vieron el cálculo de integrales con esto, o nada más han visto el cálculo de la suma superior e inferior, Willis, Solo solo la suma que lo inferior dejamos y hasta ahí, superior. pues. Digamos, lo siguiente es un paso extra, pero lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Está bien? Ok, solución, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Que entonces, mi diferencial vale igual. Entonces, si tiene que valer igual, deduzcamos, Willis. Digamos, aquí estoy en el intervalo AB. Este es el X0 y este es el XC. Entonces aquí está el X1, aquí está el X2, etcétera. ¿Ok? Si todo esto mide igual, todos estos intervalitos, ¿cuánto tiene que medir cada uno? N. No No, uno. necesariamente. No, sería AB, por ejemplo, B menos A entre N, perdón. Eso mismo. La distancia de esto, eso es lo que mide y luego lo parto n veces. ¿Verdad? O sea, eso, como tengo n amiguitos y tengo ¿verdad? No sé, un barrilete. ¿Cómo tengo que partir el barrilete de manera que todos tengan igual cantidad, etcétera, ¿verdad? En primaria, no sé qué. Entonces sería B menos A. El diferencial sería igual a B menos A sobre N. ¿Ok? Eso es fórmula, yo sé, pero también es para deducirlo. Y además, cada uno de estos valores va a ser igual a A más mi diferencial por I, ¿verdad? Porque si es X1, pues es este más el primer diferencial. El X2 sería empezando desde A y sumarle dos diferenciales. El X3 va a ser empezando desde A. Ay, disculpen, Wills. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque eso nos va a servir, muchachos, para calcular el ínfimo y el supremo de cada uno de los en las sumas superiores e inferiores. Entonces, esto es importante.
como f de x, esta función es creciente o decreciente. Creciente. Entonces, acuérdense que cuando usted toma la suma inferior, bueno, eso es mentira, pasa en 1. Pues aquí estamos en AB. No perdamos de vista qué estamos haciendo. Entonces usted dice, ok, aquí voy a hacer mi partición. Entonces, para las sumas inferiores, yo tomo el mínimo. Entonces yo veo, observo, pero el mínimo siempre es el extremo izquierdo, porque la función es creciente. El problema es cuando la función no sea creciente. Y si yo quiero hacer la suma superior, yo observo que el máximo es el extremo derecho. Entonces vamos a calcular el ínfimo y el supremo. El ínfimo, el MI, sería igual al ínfimo de mi funcioncita en cada subintervalito. Pero yo les acabo de decir, Willas, es el extremo izquierdo. ¿Cuál es el extremo izquierdo? Pues es evaluar xy, que sería el extremo izquierdo, en la función. El anterior, perdón, Willas, el anterior. El extremo izquierdo. Entonces sería 1 más 2 por xy menos 1. Pero ¿quién es xy? Xy es esto. Entonces eso sería 1 más 2 multiplicado por a más y veces diferencial de x. Uy, 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 uy. Ujú. Un momento, Willis. Sí, y ahora calculemos el supremo. El M mayúscula va a ser el supremo de esta misma vaina y yo vi que es el extremo derecho. Entonces eso es 1 más 2 por xy. Eso es 1 más 2 multiplicado por a más y veces el diferencial de x. Y entonces, muchachos, eso sería 1 más 2a más y veces diferencial de x. Entonces vamos a calcular cada una de las sumas. Vamos a empezar con la suma inferior. Mando el 2 no debió haberlo distribuido también al diferencial ahí. Gracias. Gracias, Andy. Ok. Y vamos a calcular entonces la suma inferior. Que ¿cómo se define la suma inferior? Sería la suma desde igual 1 hasta n y entonces acuérdense, muchachos, que estamos sumando áreas. Entonces va a ser mi diferencial, que siempre va a ser igual, esa es la base. Y la altura es el mínimo o el ínfimo, ¿verdad? Aquí coinciden, el mínimo y el ínfimo coinciden porque el ínfimo está en el intervalo. Entonces sería m minúscula por mi diferencial. Que el diferencial de hecho puede salir porque es constante, no depende de el intervalo en el que esté porque siempre es igual, entonces solo estoy sumando esto, ¿verdad? Eso sería 1 más 2a más 2i menos 1 diferencial de x. Ups, aquí me falta un producto. Y ahora distribuyamos la suma. Suma de 1, que la suma de 1 da n.
2a, bueno, sumar 2a sería 2an. Y aquí puedo sacar otra vez 2 diferencial de x a factor, perdón, sacarlo como una constante. Y entonces usted suma los y términos, pero empezando en 1 hasta n de i menos 1. Eso también es suma gaussiana, ¿verdad, Willis? Pero con la fórmula sería... em, em, bueno, habría que distribuir cada uno, ¿verdad? Hacer suma gaussiana menos n. Entonces, vamos a ver, esto sería n. Esto es 2an. Y esto sería n por n más 1 sobre 2 menos n. ¿A todos les queda claro? Porque aplico suma aquí de i, eso es este, menos suma de los unos, que sería n. ¿A todos les queda claro? Una pregunta, ¿por qué la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 1 da n? Si 1 es una constante, no dependería de i. ¿Quién? En la sumatoria que tienes antes, de sumatoria de i igual 1 hasta n, de 1, ¿Ah? no depende de i. 1 es ¿Correcto? constante, ¿Correcto? ¿por qué daría n? ¿Cuántas veces se está sumando el 1, Andy? O sea, esto es una forma compacta de escribir qué cosa. Eso es 1 más 1 más 1, ¿cuántas veces? Ah, bueno, sí, es que lo estaba viendo de otra manera. ¿Verdad? ¿Cómo lo estabas viendo? Es que yo lo vi como que el 1 es constante Sí, y no había nada que dependa de i. correcto. Entonces, por un momento pensé que iba a ser 1, no n. No, porque igual, bueno, digamos, por definición esto es n. Sin embargo, puedes pensarlo, si querés, como para ver el i ahí, puedes verlo como 1 más 0i. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces eso va a ser 1 más 0 por 1, que es 1 más 2, etcétera. Entonces va a ser 1, 1, 1, 1. ¿Sí te queda claro? Sí, ahora sí. Ujú. Ok. Vamos a ver, que esto es b menos a sobre n. Entonces, si yo distribuyo el n, va a quedar aquí un 1, aquí 2a, aquí 2b menos a. No, no me voy a comer pasos. No me voy a comer pasos. Ujú. Y ahora sí, esto va a ser b menos a multiplicado por, distribuyo el n. Aquí me va a quedar un 1. Aquí me va a quedar 2a. Y aquí me va a quedar, el 2 se cancela con este 2. Me va a quedar b menos a por n cuadrado menos n sobre n. Que eso sería n menos 1, ¿verdad? Pero no me está quedando. ¿Por qué no me está quedando? ¿Qué estoy haciendo mal?
es que es n cuadrado. Ujú. Entonces voy a poner n aquí y n acá. Ujú. Este n lo puse aquí, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿por qué me sirve esto? Porque esto me va a quedar b menos a multiplicado por 1 más 2a más diferencial de x por n menos 1. Ujú. Entonces, 1 más y distribuyo el diferencial. Diferencial de x por n es b menos a. Y diferencial de x por menos 1 es diferencial de x. Y entonces eso es igual a b menos a multiplicado por 1 más b más a menos diferencial de x. Ujú. Que esa sería la suma inferior, ¿verdad? Quiero que observen, muchachos, que la diferencia de la suma inferior y la suma superior va a ser que en vez de ser i menos 1 va a ser solo i. Entonces, el proceso va a ser prácticamente el mismo, solo que aquí no va a estar este menos n. Entonces aquí no va a estar el menos 2n. Entonces aquí va a quedar positivo n. Va a quedar positivo n. Entonces aquí va a quedar n más 1. Entonces aquí va a quedar más diferencial. Entonces análogamente, lo puedo poner así, análogamente, usted concluye que la suma superior es igual a b menos a por 1 más b más a más diferencial de x. Y ya para el cálculo de la integral es solo un paso. Es ver que esto converge a 0. O sea, cuando usted calcula el ínfimo o el supremo de todos estos más. Y entonces coinciden, como la suma superior y la suma inferior coinciden, entonces la integral da ese valor, da b menos a multiplicado por 1 más 2 más b más a. ¿Dudas, Willas? Por el momento todo bien. Ok, perfecto. Entonces, muchachos, eso sería de mi parte. Digamos, les trae otros ejercicios, pero en realidad fue que luego el profe me comentó que aún no lo han visto. Entonces, ya la otra semana entramos fuerte con la parte de sumas superiores, inferiores y ojalá integración, pero por sumas de rima. ¿De acuerdo? Muchachos, si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. Les agradezco su asistencia.